Conciliación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que la conciliación es la única forma en donde nosotros podemos llegar a acuerdos a través de entendimientos mutuos. Creo que la conciliación es una figura que se nos enseña desde el hogar y que debemos recuperarla también para lograr entendimientos, reconocimientos, entender también que hay momentos en la vida en que uno puede perder los estribos, pero lo importante también es recuperarlos y acordar las formas de reconciliación. Eso construye tejido social, eso genera la necesidad de entender que estamos en una sociedad en donde puede haber discusiones, puntos de vista diferentes, pero la conciliación lo que nos permite como método es una solución de conflictos de manera pacífica. ¿Cree que esto se pueda trasladar al tema del fútbol y las barras? Creo no, estoy segura. El ejemplo mayoritario, entre otras, la pasión del fútbol debería ser en paz. Y la pasión del fútbol significa también conciliar gustos. Yo decía, a mí me gusta y fui hincha de Nacional, pero significa también reconocer que hay valores en Millonarios, en otros equipos, y desde ese punto de vista hay que disfrutar la pasión del fútbol. Ministra, en ese sentido, la reforma a la justicia, digamos que ustedes han planteado, digamos, muchos de los proyectos en ese sentido. Quería preguntarle cómo va la presentación de la reforma a la justicia, cuándo probablemente se haría y qué proyectos, digamos, ya estarían listos. Bueno, yo creo que la reforma a la justicia, como lo he dicho siempre, tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas en el sentido de entender que la justicia se conforma por varias áreas. Tienes el área laboral, el área pensional, el área administrativa, el área agraria, penal, y todo esto se ha ido conformando a través de diferentes reformas por el gobierno y por el Ministerio de Justicia. Pero ahora tenemos tres proyectos importantes también, que son el principio de oportunidad y los preacuerdos con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura con proyectos de 1098 que reforma a la responsabilidad de adolescentes, el tema de justicia interseccional que tiene que ver con justicia ordinaria y con justicia indígena, que es tan importante en este país, porque fíjense que hablando de conciliación, cómo lograr acuerdos entre cosmovisiones tan diferentes, y hoy en día estamos sentados a la mesa proponiendo un proyecto común. Y esto lleva también a entender que cuando nos escuchamos, cuando hay diálogo, podemos crear mejores instrumentos para una administración de justicia en Colombia. Y en esa línea el gobierno Petro ha impulsado, digamos, una bandera, digamos, principal de su gobierno, que ha sido este tema de los gestores de paz. En ese sentido, ustedes le hicieron un llamado al Consejo de Estado para que no se tumbe ese decreto. ¿Cómo van esas conversaciones? A ver, yo creo que Colombia hace mucho tiempo está generando posiciones frente a la paz, y frente a la paz significa también hablar de los jueces de paz. La figura de los jueces de paz fue una figura que la Constitución del 91 implementó, que ha sido una tradición en Colombia y que lo que permite decir es que son jueces que aplican la racionalidad, el tema social, y entienden y escuchan a las partes. El juez de paz es un juez que busca consensos y es un juez que también genera elementos de acercamiento y también respeto por los desaciertos en algunos momentos. Y esto significa que los gestores de paz tienen un compromiso también muy importante. Los gestores de paz tienen que acercarse a la población que ha estado en violencia, que ha estado en conflicto, para mostrarle también elementos importantes. Y aquí yo quiero hablar de fútbol. Tengo dos hinchas furibundos, Nacional y Millonarios. ¿Quién no goza con una maniobra como el escorpión de Higuita? ¿Quién no gozó? Eso hace necesario que ellos busquen puntos de encuentro, puntos de acuerdo, y estos gestores de paz conocen cuáles son los conflictos que realmente tienen esos dos núcleos o esos tres núcleos o esos núcleos sociales. Los gestores de paz lo que permiten decir es que van a comprometerse con la paz, y creo que ahí se gana un individuo más para la paz. Y en ese sentido, en cuanto al Consejo de Estado, ¿qué le piden? Mira, yo respeto profundamente las instituciones judiciales. Yo creo que tanto la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional tienen una función, y esa función no está alejada porque incluso todo el tema que tiene que ver con los postulados de paz ha pasado por estas instituciones y han sido refrendadas.
Creo que ellos también hacen una gran labor en términos de administración de justicia para que haya paz. La administración de justicia puede ser a cualquier nivel y los jueces tienen un papel importante en la prestación de este servicio, que es un servicio para la sociedad y en particular para resolver conflictos sociales. ¿Qué decir, ministra? Y aprovechándola, pues cuando de pronto esos nombramientos puede que no calen muy bien en varios sectores, entre los ciudadanos, se lo pregunto, digamos, como el tema de alias Piche en Bucaramanga, que es una persona que acaba de salir en libertad y pues que bueno, a juicio de las autoridades y algunos ciudadanos, pues no es una liberación bien vista y mucho menos un nombramiento como gestor de paz. ¿Qué opinar, digamos, de esos casos? Mira, ahí hay discusiones importantes en el término de quién es el gestor de paz, pero yo creo que también hay que pensar, y esto es muy importante también, y yo creo que hay que reconocer en estos casos la labor de la escogencia de las personas que pueden conocer cuál es el real conflicto. Si yo no conozco cuál es el real conflicto, no lo voy a saber resolver. Y aquí hago un reconocimiento a la Policía Nacional. La Policía Nacional yo creo que ha sido conciliadora desde siempre, tiene actividades muy importantes en los barrios, en la región, tiene actividades en los CAI, tiene actividades que permiten acercar a la población. Y desde ese punto de vista hay momentos en donde la policía, el ejército, la institucionalidad se sienta con estos muchachos a entender también las razones por las cuales estos muchachos tienen esas desavenencias. Estamos en un mundo completamente convulsivo, en un mundo con una violencia importante, no solamente a nivel Colombia, a nivel mundial. Y esto significa también entender las causas de estas exacerbaciones sociales. Entonces, cuando nosotros podemos entender cómo aproximarnos, también podemos decir cómo podemos ponernos un momento en los zapatos del otro, buscar esa empatía, entender que efectivamente hay algo que les está molestando y lograr buscar puntos de acuerdo. Si nosotros no hacemos eso, esta sociedad cada día se va a volver mucho más conflictiva. Y el ejemplo mejor de esto es el acogimiento que ha tenido el modelo de conciliación que han promovido desde la alcaldía local, desde la policía, desde el Ministerio de Justicia, en donde tenemos en lo corrido de este año en Bogotá 38.000 conciliaciones, tenemos en el país cerca de 130.000, un poco más de 130.000 conciliaciones. Se ha tratado de modificar los comportamientos porque realmente también hay una agresividad producto de muchos efectos sociales que tienen que ser concentrados y en algunos momentos también estabilizados. Colombia dicen que son de las poblaciones más irritables que hay con el vecino. Colombia, usted tiene un alto nivel. Yo no lo voy a sorprender con la pregunta, pero sí quisiera que nos dijera cuál es el aproximado de conflictos en esta localidad por irritación de vecindario. Alta, ¿cierto? Elevada, doctora, elevada. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando yo oigo la música del vecino, en lugar de romperle la puerta, en lugar de mandarle una piedra a la ventana, paso y le digo, señor vecino, ¿por qué no le baja? Pero si no se puede, ya no lo hago yo, llamo a la policía, que es un factor también neutral para controlar esta desaveniencia. Pero si yo me pongo a romperle el vidrio o la ventana, pues después ya pasa el otro a pegarle a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa razón es importante entonces entender que todos estos mecanismos son mecanismos, entre otras, también de control social. Todas las personas deberíamos tener un control frente a la población y pensar 2 veces, respirar 3 cuando tengamos algún altercado. Incluso en estos casos sabemos que hay un grado de irritación mayor. ¿O a ustedes no les ha pasado que van en el bus y empujan a alguien y terminan siendo agredidos porque sin culpa empujaron a alguien? Eso es parte de una situación que usted tampoco sabe esa persona por la que ha pasado. Entonces, aquí la conciliación lo que busca es un arreglo, un acuerdo, en donde las partes disponen qué es lo que las va a satisfacer o a restaurar. Y en muchos casos un apretón de manos es suficiente. En otros, no, yo quiero que me repare el vidrio que me rompió, también es suficiente. Pero la conciliación es un método, es una forma de entender que la sociedad debe tener acuerdos. Gracias, ministra. No, con gusto.